Bien amigos, y a esta hora estamos dando la más cordial bienvenida al doctor Juan Cheput, con quien vamos a conversar sobre temas básicamente políticos, vía Zoom. Buenas tardes desde Huancayo, ciudad incontrastable, Juan Cheput. Ya estamos bien, Juan Cheput. Muchísimas gracias por un placer conversar con ustedes. Buenas tardes. Bueno, nos gustaría saber un poquito, hemos escuchado la opinión de diferentes políticos, también analistas, sobre la semana anterior que fue realmente complicada en nuestro país. ¿Cuál es la reflexión que usted tiene al respecto o cómo ha visto este tema y si ya llegó a su solución? Bueno, yo creo que no ha llegado a su solución. El debate sigue abierto y tiene que ver con la permanencia del señor Pedro Castillo y de Dina Boluarte. Yo he manifestado, no de ahora, sino desde el 2 de agosto del año pasado, que la presencia de Pedro Castillo es insostenible por una sencilla razón. Insiste en apostar por personajes absolutamente controvertidos para que estén al frente de la gestión pública. Durante 4 gabinetes ha permanecido obstinado en convocar a personas que en lugar de trayectorias tienen prontuarios. Y si a eso le agregamos la propia incapacidad de Pedro Castillo y de su vicepresidenta Dina Boluarte, pues simplemente los resultados saltan a la vista. Un país en caída libre. Ahora, gran responsabilidad en esto también la tiene el Congreso, que no ha hecho control político y que se aferra a su cargo y se niega tosudamente a colaborar en aspectos que nos lleven a las elecciones generales. ¿Qué lectura le da usted cuando dice, porque el presidente insiste en poner a ministros que no dan la talla? ¿Es incapacidad de él? ¿Es que no tiene una mayor visión de a quiénes podría poner o que otros lo están influenciando? Bueno, definitivamente si una persona es influenciable ya es un problema. Porque muy fácil sería decir que el que manda acá es el señor Vladimir Cerrón, que le impone ministros, como acabamos de comprobar con el último ministro de Salud, que es una persona que, al igual que el anterior, es muy allegada a él, ¿no? A tal punto que ha trabajado con Vladimir Cerrón en el gobierno regional. Bueno, entonces, lo fácil sería decir, acá manda Vladimir Cerrón, pero para que alguien mande, hay otra persona que se subordina. Y en ese caso, ¿quién se subordina? Es el señor Pedro Castillo, que no tiene ni la personalidad, ni la capacidad, ni el temperamento para poder decidir tanto él como quien sea el premier. Entonces, eso nos lleva a otro ámbito de la acción. ¿Son los ministros realmente convocados, designados y evaluados por el presidente del Consejo de Ministros, como señala la Constitución? De ninguna manera. Este es el desorden absoluto. El señor Pedro Castillo acepta. El señor Aníbal Torres es sumiso porque se aferra al puesto. Y el señor Vladimir Cerrón pretende convertirse en el gran eje, el gran timonel de este gobierno que va a la deriva. Entonces, la sumatoria de los tres, pues simplemente nos lleva a la siguiente conclusión. El del gobierno y el caos tiene nombre y apellido y se llama Pedro Castillo, porque es incapaz de convertirse en la última instancia en ese país. Hay una encuesta que ha publicado el día de hoy la empresa Ipsos, me parece, donde indican que solamente el 19% de los peruanos apoya el trabajo de Pedro Castillo, pero que también solamente el 15% de los encuestados está de acuerdo con el trabajo del Congreso. ¿Cuál cree usted que debe ser la forma? ¿El presidente Castillo debe renunciar? ¿Lo deben vacar? ¿Y después quién entra? ¿Dina Boluarte? ¿Va a ser, vamos a estar mejor? ¿Cómo ve usted este tema? Mira, al igual que en el año 2000, en el cual había una crisis definitiva, y es necesario poner el contexto a Boris, en el año 2000, ¿por qué se desató la crisis? Porque Alberto Fujimori ganó las elecciones del año 2000 y obtuvo 52 curules. Él necesitaba 61 para poder tener mayoría absoluta en el Congreso. ¿Y cómo las obtuvo? Llegó a 65, comprándolos. ¿Y cómo los compró? Con los famosos montos de dinero que se daban en el SIN, tal y como lo evidenciaron los famosos Vladivideos. 22 años después nos damos cuenta que el señor Pedro Castillo obtiene 35 curules, con su aliado Juntos por el Perú llega a 40. Pero ¿cómo ha llegado a tener la mayoría que tiene hoy? Con Podemos, con Somos Perú,
con un sector de Acción Popular, con un sector de APP, a través de las prebendas y los presupuestos, tal y como lo denunció la señora Karenin López, los famosos niños de Acción Popular y los topos, que ha sido la carátula de correo del fin de semana. Personas que estando en un partido votan con el señor Pedro Castillo. Entonces, desde el punto de vista moral es lo mismo. A unos les dan plata en el SIN y a otros les dan obras en los ministerios. Y no estoy hablando de exageraciones, ¿ah? Acaba de decir el fiscal que lo que había en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones era una mafia. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que en el año 2000 hubo conciencia en que el Congreso tenía que disolverse. Y hoy tenemos a congresistas que se han amarrado con soga a su curul y no se dan cuenta del daño que le están haciendo al país. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Punto número 1, un gran acuerdo político, para que de esa manera se defina una mesa directiva de la cual saldría el presidente del Perú, que en esta transición conduzca los destinos del país. Punto número 2, vacar a Pedro Castillo y exigir la renuncia, sino también vacarla a Dina Boluarte. Y número 3, elegir un gabinete de primer nivel, que tenga solamente 3 objetivos. Número 1, conducir correctamente las elecciones. Número 2, hacer las reformas políticas y de justicia que se necesitan para que esto marche adecuadamente. Y número 3, la reactivación económica. Nada más. Parece complejo, es complejo, y por lo tanto tendría que darse en un ámbito de madurez política que en ese momento el actual Congreso y el actual gobierno no lo dan. Juan Chaput, muchísimas gracias por su aporte al programa. Lo saludamos desde acá, desde Huancayo, Canal 21. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias también, Boris. Hasta pronto. Gracias. Muy gentil. Hemos escuchado ahí el análisis que ha hecho Juan Chaput, analista político, sobre la difícil situación en la que nos encontramos. Difícil realmente. En fin, y lo peor es que no hay... Lo peor es que una cosa es que sea difícil y estemos pasando ese bosque, pero no, estamos a mitad del bosque y miramos a la izquierda, no hay luz, miramos a la derecha, en fin.